Apple acaba de lanzar iOS 16 y en este video te estaré enseñando mis 16 funciones favoritas de esta actualización. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena recalcar que iOS 16 solamente estará disponible a partir del iPhone 8 en adelante y aquellas personas que tengan un iPhone SE de segunda generación en adelante. Así que si cumples con estos requisitos vas a poder tener estas funciones. Para mí la función más importante de iOS 16 es el sistema para poder personalizar tus pantallas de bloqueo. Aquí en este canal tendremos esta semana un video mucho más detallado de cómo puedes personalizarla, pero de forma general puedes dejar el dedo apretado sobre las pantallas de bloqueo y entonces vas a poder moverte y tener múltiples pantallas de bloqueo como tengo aquí, pero vamos a darle aquí al botón de más y tienes aquí acceso a varias formas de personalizar tu pantalla de bloqueo, como el clima. Tienes una enfocada en emojis para que puedas colocar, ¿verdad?, diferentes emojis y hacer diferentes patrones. Obviamente escoger tus fotos, pero vamos aquí directamente a una opción que a muchas personas les llama la atención. Por ejemplo, aquí la de los peces de colores, que es como un homenaje a ese fondo inicial del primer iPhone, que realmente nunca llegó con un fondo. Y aquí, como puedes ver, algunos elementos del fondo van a poder tapar un poco la hora, pero algo que podemos hacer para personalizar esta pantalla de bloqueo es apretar aquí el botón para agregar widgets, como por ejemplo el de clima, ver la batería. Si quieres, por ejemplo, la actividad física, puedes tener hasta 4 widgets o entonces uno grande. Vamos a quitar uno aquí para que puedas ver el de calendario y entonces 2 pequeños. Luego de añadir widgets, otra cosa que también puedes hacer es personalizar la tipografía del reloj, así que no tienes que utilizar solamente la original, que era bastante delgada, sino que tienes acceso a otro tipo de tipografías y también puedes cambiar el color. Obviamente aquí dependerá de cómo quieres combinarlo. Aquí tengo una combinación interesante con el naranja de los peces, y también puedes añadir widgets aquí en la parte superior donde dice aquí la fecha. Ahí puedes añadir otros widgets que son un poco más largos, así que sin duda alguna tienes varias opciones para poder personalizar tu pantalla de bloqueo. Otra función bien importante para mí de este sistema de las pantallas de bloqueo es que puedes asociar una pantalla de bloqueo con un enfoque que ya has creado. Digamos que, por ejemplo, quiero utilizar esta y quiero enlazarla con un enfoque específico, pero pues aquí puedo buscar los diferentes enfoques que yo quiero, y entonces cuando active ese enfoque, pues entonces estaré utilizando esa pantalla de bloqueo. Aquí, como puedes ver, yo tengo varias pantallas de bloqueo asociadas a diferentes enfoques, como por ejemplo esta de trabajo, esta para escribir, esta cuando voy a dormir, esta cuando voy entonces a ir al gimnasio. Así que puedes personalizar mucho más tu teléfono para que cambie cuando actives diferentes enfoques. Mientras estamos en esta pantalla de bloqueo, otro cambio que también vimos es en el widget de música, ya que ahora cuando lo estás viendo así se parece un poco al que tenías antes, pero como puedes ver ahora está mucho más abajo. Pero algo bien interesante es que puedes tocar el cover o el arte de ese álbum y vas a poder tenerlo un poco más grande en tu pantalla de bloqueo para que así lo puedas disfrutar. Y si te fijas también en la esquina superior derecha de este widget, puedes ver cómo se anima en la música que estés reproduciendo o el podcast que estés reproduciendo, para que puedas ver, porque realmente eso es en vivo, como se está escuchando. Y aquí entonces directamente en la parte inferior también puedes acceder a los diferentes modos para reproducir la música, ya sea en tu AirPods o si lo quieres utilizar las bocinas del teléfono, o enviar esa música a tu computadora, a tu televisor inteligente. Así que este sistema del widget de música me gusta mucho. Las notificaciones en la pantalla de bloqueo también cambiaron, ya que como puedes ver ahora en la parte inferior vas a poder tener un indicador de cuántas notificaciones tienes, y entonces cuando te deslizas hacia arriba vas a poder ver las notificaciones viniendo de abajo hacia arriba, para que así tengas un poco más de espacio en tu pantalla de bloqueo y te puedas disfrutar el fondo que coloques aquí, y también tengas un poco de privacidad, ya que puedes deslizarte hacia abajo y entonces puedes esconder las notificaciones en tu teléfono. Una función que no estará disponible por un tiempo en las aplicaciones de terceros es las notificaciones en vivo, aunque ya las aplicaciones de Apple sí la pueden utilizar, como tenemos aquí el temporizador. Así que en tu pantalla de bloqueo vas a poder tener diferentes widgets para poder manejar estas aplicaciones que están activamente corriendo, como por ejemplo el temporizador, para que puedas pausarlo directamente desde aquí o simplemente cancelarlo. Pero vas a poder tener acceso en el futuro a otras notificaciones en vivo, como poder ver cómo va llegando tu Uber, como por ejemplo va la puntuación de un juego. Así que vas a tener muchas opciones en estas notificaciones en vivo. Si utilizas iMessage, el servicio de mensajes de Apple, ahora algo que puedes hacer es, por ejemplo, digamos que escribiste un error, querés escribir hola y escribiste ole, pues puedes dejar el dedo apretado sobre ese mensaje
para apretar el botón aquí de editar y así entonces puedes arreglar ese error que hiciste para que, ¿verdad?, pues no tengas ese error en ese mensaje que enviaste. O también si quieres y si enviaste algo que se supone que no enviaras, pues puedes dejar el dedo apretado sobre ese mensaje y cancelar el envío para que entonces no cometas algún error o enviar algo que no debías haber enviado. Una de las funciones más interesantes para poder crear calcomanías o simplemente poder agarrar sujetos de una foto es que ahora puedes dejar el dedo apretado sobre una foto. Aquí tenemos la foto de Batman aquí y dejamos el dedo apretado un poco y vas a ver como ahora el personaje aquí tiene como una silueta que se va moviendo, esta línea blanca, y así ya ha separado el fondo, el personaje del fondo. Para entonces podemos aquí apretar el botón de copiar o simplemente podemos hacerlo otra vez y podemos moverlo aquí. Entonces aquí lo puedo arrastrar y llevarlo a otra aplicación para poder separar el fondo de eso que tengo en la imagen. Una vez agarres ese sujeto de esa foto, vas a poder, por ejemplo, ir a la aplicación de mensajes y pegar ese sujeto aquí para que lo puedas convertir como si fuese una calcomanía y puedas enviar ese sujeto o ese elemento que extraíste en una foto para que tengas un poco más de opciones a la hora de enviar cosas en tu teléfono. Con iOS 15 ya podías extraer el texto de una imagen para poder copiarlo o enviarlo como tú quisieras, pero ahora con iOS 16 vas a poder hacer diferentes cálculos y hacer hasta conversiones de elementos. Digamos aquí que tenemos esta foto donde está el precio en yen, pues puedo dejar el dedo apretado sobre la moneda y puedo recibir aquí una conversión, en este caso en dólares, para saber exactamente cuánto cuesta. Así que vas a poder hacer muchas de estas cosas en las fotos, como por ejemplo traducir cosas que estén en las fotos para que tengas más opciones a la hora de analizar el texto que esté en una foto. Como mencioné, con iOS 15 podías extraer el texto de una foto, pero ahora eso mismo lo podrás hacer directamente en videos. Aquí tengo un TikTok que hice y tenemos aquí un poco de texto. Vamos aquí a darle pausa y puedo simplemente aparecer el botoncito aquí del texto, aprieto ese botón y puedo extraer el texto de esa foto o ese video que realmente estoy viendo en mi teléfono, para que tengas múltiples opciones a la hora de extraer el texto de un video, ya que si por ejemplo hay un montón de texto que quieres copiar, pues entonces si está en un video, ahora lo podrás hacer igual como podías hacer anteriormente con una foto. Con la llegada de iOS 16, Apple ha integrado mucho más la compra que hizo de la aplicación de Dark Sky, que es una aplicación excelente de clima, y hay algunas nuevas funciones que Apple ha incorporado en su aplicación de clima. Y por ejemplo ahora cuando tocas, por ejemplo aquí en el día de hoy, pues vas a poder ver la máxima y la mínima en temperatura, o por ejemplo puedes tocar aquí esta pequeña flecha para ver entonces las diferentes categorías. Por ejemplo la lluvia, vas a poder ver por hora cómo va a estar la lluvia en el lugar donde estés viviendo, etcétera. O por ejemplo la sensación de temperatura, la humedad. Vas a tener mucha información diaria específicamente por hora, así que puedes moverte entre los diferentes días y como quiera vas a tener acceso a esa información. Así que la aplicación de clima sin duda alguna ahora es mucho más poderosa. Esta nueva función para mí es súper excelente, ya que si por ejemplo digamos que escribiste la contraseña de una red Wi-Fi hace mucho tiempo y la tienes guardada en tu teléfono, pero quieres saber cuál era la contraseña para quizás compartirla con alguien, pues ahora con iOS 16 vas a poder ver esa contraseña de esa red Wi-Fi. Apretamos aquí el botón de información y donde dice contraseña simplemente tocamos. En este caso pues va a escanear mi cara para poder mostrar esa contraseña y puedo entonces tener acceso a ella para que entonces puedas copiarla, compartirla y hacer lo que quieras con ella. Cuando instales iOS 16 en tu teléfono o tableta, vas a notarte rápidamente que ahora hay un botón de buscar en la parte inferior, y este nuevo botón pues es mucho más poderoso, ya que te permite, ¿verdad?, hacer búsquedas mucho más rápido, pero también tiene nuevas funciones, ya que si por ejemplo buscamos información de un artista, o también esto aplica para series o películas, pues ahora Siri o este sistema de búsqueda de Apple te va a dar mucha más información de ese artista o esa película. Aquí tenemos la información de este cantante, de Bad Bunny, la fecha de nacimiento, los diferentes álbumes, las diferentes redes sociales, mucha más noticias, los videos musicales y mucho más. Así que esto también aplica, como mencioné, a películas. Digamos que quiero buscar aquí Ozark, una excelente serie de Netflix, pues ahora puedo tener más información de esa serie, cuándo se grabó, cuándo salió, etcétera, los diferentes actores. Así que este sistema de búsqueda es mucho más robusto en iOS 16. Una nueva función para aquellas personas que tengan un teléfono con Face ID es que ahora esta estará funcionando de forma horizontal. Así que tengo aquí el teléfono de forma horizontal, puedo llevarlo a la cara y se va a desbloquear sin ningún problema. Es sumamente rápido, funciona súper bien. Vamos a hacerlo otra vez y ahí funcionó, para que por ejemplo si tienes el teléfono montado en tu carro de forma horizontal o lo estás viendo
viendo alguna película o algo y se bloquea el teléfono, pues vas a poder desbloquearlo aún cuando el teléfono esté de forma horizontal. Y la última función que quiero compartir con ustedes de iOS 16 es poder ver ahora finalmente el porcentaje de la batería. Vamos a ir aquí a la parte de configuración, bajamos un poco a la parte de batería y finalmente tenemos un botón aquí de carga de la batería, y ahora entonces en esa parte superior derecha voy a poder ver el porcentaje de la batería, pero esa batería o ese icono de la batería no se estará reduciendo en tamaño, así que constantemente lo vas a ver lleno, vas a tener que fijarte en el número, pero desafortunadamente esta función no está disponible para todos los teléfonos que puedan recibir iOS 16. Por ejemplo, no funcionan los teléfonos pequeños, los teléfonos mini de iPhone 12 y iPhone 13, y también hay otras limitaciones con otros teléfonos que no podrán tener esta función. Y con eso hemos llegado al final de este video en el cual te enseñé mis funciones favoritas de iOS 16, pero no es la lista para nada completa de todas las funciones. Durante esta semana tendremos más videos explorando esta nueva actualización de Apple, así que mantente suscrito a este canal, y si no lo has hecho, aprieta el botón acá abajo para que no te pierdas esos próximos videos. Y también nosotros aquí tendremos prontamente los nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Pro, así que mantente pendiente al canal para que no te pierdas esos próximos videos. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.